Lily estaba emocionada, sentada junto a su padre, Christopher, en la sala del aeropuerto. Fue un viaje especial, algo que había planeado mentalmente durante meses. Ella sabía que el destino al que se dirigían era solo el comienzo de una experiencia que podría cambiar su vida. Sintió el calor de la emoción creciendo en su interior, mezclado con la calma de saber que su padre, con toda su presencia y autoridad, estaba allí a su lado, asegurándose de que todo fuera perfecto. Christopher, el dueño de una gran aerolínea, parecía el hombre más seguro del lugar, pero Lily no tenía idea de que ese día, que había comenzado tan prometedoramente, cambiaría su vida para siempre. Llegaron al mostrador de embarque y sin que Lily se diera cuenta, la expresión del asistente cambió en cuanto vio su billete. Sin dar explicaciones, se alejó para llamar a la azafata, Madison Clark, quien pronto se acercó con expresión crítica. Lily aún estaba absorbiendo los últimos detalles del viaje cuando la mujer miró su boleto con una sospecha que rápidamente se convirtió en acusación. «Esta nota es falsa», espetó Madison, sin siquiera ofrecer una explicación plausible. Lily sintió que una sensación de angustia la invadía. Un nudo se apretaba en su estómago mientras su entorno parecía desaparecer, dejándola solo a ella y la humillación en el centro de atención. Madison, con una mirada distante y superior, insistió en que el boleto de Lily no era válido, aunque todo estaba en orden. Las palabras que salían de la boca del comisario tenían un tono impersonal, casi mecánico, pero la intención detrás de ellas era clara: acusar sin dar lugar a la defensa. Lily intentó comprender, pero su mente estaba nublada por la confusión y la vergüenza. Por más que miraba el rostro de Madison, no podía ver ningún rastro de empatía, y con cada segundo sentía la mirada de los demás pasajeros quemándole la piel. Estaban allí, observando, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a involucrarse, como si ese momento no fuera más que una escena en medio de la rutina del aeropuerto, indiferentes a lo que ocurría frente a ellos. Christopher, que hasta entonces había estado observando con calma, finalmente tomó una posición. Sin levantar la voz, pidió que se revisara la situación, pero algo en su postura le dio a Lily una sensación de seguridad que no sentía. El supervisor, Jason, llegó minutos después, y después de un rápido intercambio con Madison, confirmó que el boleto era efectivamente válido y que la confusión se había resuelto. Madison, visiblemente incómoda, fue retirada del lugar mientras Jason prometía que tomaría las medidas necesarias. Incluso con la confirmación, la humillación de Lily no pasó. Sintió el peso de la injusticia, pero al mirar a su padre, algo en su pecho comenzó a reorganizarse. Se estaba restableciendo la verdad, pero el precio de la vergüenza pública todavía pesaba mucho. Lo peor, pensó Lily, no fue lo que había sucedido, sino el silencio de los demás a su alrededor. Como si todos, de alguna manera, hubieran aceptado la actitud de Madison sin cuestionarla. Lily se sintió perdida, no solo por la humillación que acababa de experimentar, sino por algo aún más profundo que estaba empezando a apoderarse de ella. Miré a los demás pasajeros que estaban allí, presenciando la escena, pero nadie hizo nada. Ningún gesto de empatía, ninguna palabra de apoyo. Comenzó a darse cuenta de lo dañino que era la apatía de las personas y el miedo a actuar, incluso cuando presenciaban una injusticia. Tal vez, en algún momento, ella misma había sido una de esas personas, prefiriendo permanecer en silencio o ignorar las situaciones incómodas. Pero ahora, al experimentarlo tan crudamente, sintió que algo dentro de él se estaba rompiendo y rehaciendo. Mientras su padre intentaba aliviar la tensión guiándola hacia la puerta de embarque, Lily sintió una mezcla de ira y tristeza. Rabia por todo lo sucedido, por el modo en que la habían tratado y por la forma en que las
Personas a su alrededor habían permanecido indiferentes, pero también había una profunda tristeza, porque sabía que la verdadera lucha no sería reparar su vergüenza en ese momento. Se trataba de algo mucho más grande, la lucha contra la injusticia que a menudo quedaba encubierta por el silencio y la pasividad. Y lo más importante, fue una lucha por su propia voz, por su capacidad de, en el futuro, no permanecer en silencio ante una situación como esa. Algo dentro de ella estaba cambiando y que no podía volver atrás. Cuando finalmente llegaron a la zona de embarque, Lily se dio cuenta de que ya no podía aceptar la situación y seguir como si nada hubiera pasado. Miró a su padre, que caminaba a su lado, con expresión tranquila pero firme. Él parecía ser el único que no había sido conmovido por la vergüenza del momento, pero en su mirada ella podía ver la preocupación y el cuidado. Sin usar su posición de poder ni ningún privilegio, Christopher la miró y dijo con calma: «La verdadera lucha, hija mía, no es contra lo que enfrentaste hoy. Es contra lo que las personas no hacen cuando ven una injusticia y optan por callar». Aquella sencilla frase resonó dentro de ella, como un eco que no dejaba de reverberar. Pasaron por el mismo proceso de embarque que el resto de pasajeros, sin ningún trato especial, como debe ser. Cristóbal estaba allí, a su lado, pero sin apelar a su autoridad para acelerar el proceso o evitar vergüenza. Lily entendió lo que él quería enseñarle en ese momento. No importa quién seas o qué tengas, todo ser humano merece ser tratado con respeto y dignidad. Lo que ella había vivido era una injusticia, pero también una oportunidad para aprender a levantarse y luchar contra lo que estaba mal, sin buscar atajos ni privilegios. Fue un momento de humillación, sí, pero también de empoderamiento. Comenzó a darse cuenta de que, no importaba lo difícil que fuera, la verdadera fuerza residía en mantenerse firme sin importar las circunstancias. Durante todo el vuelo, Lily apenas podía concentrarse en las conversaciones que la rodeaban o en el paisaje que se desarrollaba fuera de las ventanas del avión. Su mente estaba en constante agitación. Se preguntó por qué nadie defendía lo que era correcto, por qué la gente estaba tan dispuesta a permanecer en silencio ante la injusticia flagrante. Su silencio fue una elección, y Lily ahora lo comprendió. Pensó en cómo, durante toda su vida, quizá ella también había sido alguien que se alejaba de las situaciones incómodas, que prefería no involucrarse esperando que las cosas se resolvieran solas. Pero el sentimiento de impotencia que experimentaba la hizo reflexionar profundamente. Sabía que ya no podía permitirse permanecer pasiva, no ante lo que le había sucedido. Aún sintiendo el peso emocional de lo que había pasado, Lily se preparó para lo que parecía ser el final de esa historia. Ella no quería que fuera así. Ya no quería soportar más el dolor de la humillación y el silencio. A medida que el vuelo se acercaba a su destino, una idea apareció en su mente y supo exactamente lo que debía hacer. No para vengarse de Madison, sino para poner fin a lo que sabía que la marcaría para siempre. Cuando el avión aterrizó y la tripulación se preparó para desembarcar a los pasajeros, Lily se puso de pie con tranquila determinación. Ella miró a su padre, quien, sin decir nada, simplemente asintió. Era como si él supiera lo que pasaba por su mente, y eso de alguna manera la hacía sentir más y fuerte. Lily caminó hacia la cabaña de Madison con pasos firmes, pero su corazón aún latía más rápido de lo que quería admitir. Madison estaba allí, hablando con otro miembro de la tripulación cuando la vio acercarse. Al principio, parecía que la azafata se estaba preparando para irse, tal vez con la esperanza de que Lily no la confrontara, pero Lily no lo dudó. Ella no quería que ese momento fuera de confrontación agresiva o de venganza.
sino de expresión sincera. Solo quería que supieras cómo me sentí hoy, comenzó con voz baja pero clara. La humillación no fue solo por lo que pasó con mi nota, fue por cómo nadie, ni tú, ni los que estaban allí, hizo nada para defenderme. Me juzgaron y me trataron como si fuera inferior. Y eso duele mucho más que cualquier acusación falsa. Madison la miró. Su expresión era una mezcla de incomodidad y sorpresa, pero también algo que Lily no pudo identificar inmediatamente. Era como si estuviera tratando de comprender el impacto de sus propias acciones. La azafata no dijo nada, pero sus ojos, antes llenos de desdén, ahora parecieron vacilar, tal vez por primera vez consciente de lo que había hecho. Lily respiró profundamente y el peso de la vergüenza empezó a desaparecer. Ella sabía que al confrontar a Madison, no solo estaba cerrando ese episodio para ella misma, sino también demostrando que el silencio ante la injusticia nunca sería la respuesta. Al marcharse, sintió que había dado un paso importante para consolidarse como alguien que a partir de ahora se negaría a permanecer en silencio cuando la injusticia hablara más fuerte. Cuando regresó a su asiento, Lily sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No fue el tipo de alivio que viene con una victoria, sino una sensación de paz, como si hubiera hecho lo que tenía que hacer. La mirada en el rostro de su padre cuando regresó lo decía todo, sin palabras. Él sabía lo que ella había hecho y, más importante aún, sabía que esa acción, aunque pequeña a los ojos de muchos, representaba algo grande. Fue un momento transformador, no solo para ella, sino para la forma en que ahora se veía a sí misma en el mundo. Lily ya no era la misma joven que había llegado al aeropuerto ese día. Ahora comprendió que a veces los mayores desafíos de la vida no son los que nos suceden, sino los que elegimos afrontar, no para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger lo que es correcto. Cuando el avión finalmente aterrizó y todos comenzaron a levantarse para abandonar el lugar, Lily tuvo un último pensamiento. Ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La lucha por la igualdad y la justicia no se resolvería en un solo día ni con un solo gesto, pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ahora tenía claro que el verdadero cambio no provenía de esperar que los demás se comportaran de la manera correcta, sino de tener el coraje de actuar, incluso cuando era incómodo, y más aún, incluso cuando nadie más estaba dispuesto a actuar. Ella sentía que al no quedarse callada, al hablar y hacer oír su voz, se estaba convirtiendo en parte de una transformación mayor, una transformación que no podía detenerse por mucho que lo intentaran. Ella estaba lista para la siguiente batalla, por ella misma y por los demás. Cuando el día finalmente llegó a su fin y la familia de Lily salió del aeropuerto, ella se sintió extrañamente en paz. No porque la situación se hubiera resuelto de forma ideal, sino porque sentía, por primera vez, que algo dentro de ella se había fortalecido. Ella sabía que nada ese día haría que el dolor desapareciera inmediatamente, pero comprendió que ese enfrentamiento, aunque doloroso, era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida. Estaba aprendiendo a luchar, no con ira, sino con la firme convicción de que la verdadera transformación comienza cuando nos negamos a aceptar pasivamente lo que está mal. Lily sabía que el poder de cambiar el mundo estaba en las pequeñas acciones, en las pequeñas voces que se negaban a ser silenciadas cuando ocurría algo malo. De regreso a casa, mientras el coche circulaba por la tranquila carretera, Lily miró a su padre, que conducía con la mirada serena y atenta a la carretera, y pensó en todo lo que le había enseñado. No la había protegido de la confrontación, pero tampoco la había dejado sola. La ayudó a comprender que, a menudo, lo más importante es la lección que viene después de aquello que nos sacude,
como la forma en que reaccionamos a aquello que nos hace cuestionar el mundo que nos rodea. No se trataba de ser perfecto, ni de no sufrir nunca dolor. Se trataba del coraje de seguir adelante, de buscar justicia y de ponerse de pie, no por orgullo, sino por el simple y puro deseo de hacer lo correcto. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero de una cosa estaba segura: pasara lo que pasara, no se quedaría callada. La semana siguiente, Lily todavía se sentía dividida entre la calma que llegó después del enfrentamiento y la reflexión constante sobre lo que realmente significaba ser una voz activa en la lucha por la justicia. Había hablado muchas veces con su padre y él la había animado a continuar su camino de comprensión. Él no la obligó a hacer algo que no era, pero la desafió constantemente a pensar más profundamente sobre cómo las acciones de cada persona podían afectar al colectivo. A Christopher no le preocupaba el estatus de su empresa ni la imagen pública que pudiera verse dañada. Le preocupaba lo que su hija aprendería de esa experiencia, porque sabía que el verdadero carácter se revela cuando nos enfrentamos a las situaciones más difíciles de la vida. Lily comenzó a ver a su padre no solo como una figura protectora, sino como alguien que la inspiraba a pensar críticamente sobre sus responsabilidades en el mundo. Mientras reflexionaba sobre todo, Lily comenzó a notar el impacto que su actitud tenía en las personas que la rodeaban. Sus amigos de la escuela, que al principio no comprendían muy bien lo que había vivido, empezaron a hablar más abiertamente de sus propias experiencias de discriminación o prejuicios. Aunque los enfrentamientos no siempre eran tan evidentes como los de ella, Lily se dio cuenta de que muchos estaban, de alguna manera, lidiando con el silencio impuesto por la sociedad. Cada uno tenía una historia, un dolor que escondían, y ella comenzó a verse como parte de algo más grande, algo que ya no podía ignorar. Estaba aprendiendo que el silencio no solo era algo que no debía aceptar, sino que era un peso que la gente a menudo cargaba, sin darse cuenta, por miedo o ignorancia. Sintió que había iniciado algo en ella misma que ya no podía borrarse, algo que, aunque pequeño, era lo suficientemente poderoso como para expandirse a los demás. Pasó el tiempo y Lily comenzó a involucrarse más en las discusiones sobre la injusticia en su escuela. Ella ya no era la misma niña que se sentía incómoda hablando de temas como la discriminación o la desigualdad. Ahora se veía a sí misma como alguien que, en lugar de esperar que otros actuaran, tenía el poder de inspirar el cambio. Una de sus profesoras, al notar esta nueva actitud, le propuso involucrarse en un proyecto para crear conciencia sobre los prejuicios, algo que le pareció la oportunidad perfecta para dar voz a sus propias experiencias y, quién sabe, ayudar a otros a entender la importancia de posicionarse. Ella no lo dudó. Durante las siguientes semanas, Lily se dedicó a este proyecto con toda su energía, creando campañas y eventos que tenían como objetivo educar a sus compañeros sobre los efectos dañinos de los prejuicios y cómo todos tenían el poder de combatirlos. Mientras tanto, la historia de lo ocurrido en el aeropuerto no quedó solo entre ella y su familia. Unos días después del incidente, cuando la historia se compartió en un foro en línea, Lily se sorprendió al ver que tantas personas de diferentes lugares y con experiencias similares comenzaron a hablar. Su relato de lo que una vez pareció una experiencia aislada se ha convertido en un punto de conexión para muchas otras víctimas de discriminación. Se dio cuenta de que al exponerse y enfrentar la injusticia de manera honesta y directa, de alguna manera estaba ayudando a crear un espacio donde también se pudieran escuchar otras voces. Esta red de apoyo y solidaridad que se formó orgánicamente fue algo que tuvo un profundo impacto en ella. Comenzó a ver que la lucha por la justicia no era una batalla solitaria, sino una
en causa colectiva. A medida que pasaba el tiempo, Lily comenzó a darse cuenta de algo más profundo en su viaje. No se trataba solo de luchar contra los prejuicios de los demás, sino también de comprender la compleja dinámica social que a menudo sustenta la desigualdad. Comenzó a estudiar más sobre la historia de los movimientos sociales, leyendo libros, viendo documentales y hablando con personas que habían enfrentado luchas similares. Cada historia que descubría añadía más fuerza a su propia determinación. Lily ahora sabía que la discriminación no era solo un acto aislado, sino parte de un sistema que necesitaba cambiarse. Comprendió que, para combatir verdaderamente la injusticia, era necesario no solo tomar posición, sino también comprender las raíces del problema y buscar soluciones que involucraran a toda la comunidad. La reacción de la gente que la rodeaba también empezó a cambiar. El proyecto de concientización que Lily había iniciado en la escuela ganó más apoyo y, con el paso de los meses, comenzó a darse cuenta de que ya no estaba sola en esta lucha. Sus amigos comenzaron a participar en discusiones y algunos incluso compartieron sus propias historias de discriminación, creando un ambiente de apoyo y comprensión. Lily ya no se sentía una víctima del sistema, sino una activista, alguien que podía influir en los demás y plantear conversaciones difíciles que debían tenerse. Ella sabía que si continuaba por ese camino, podría crear aún más cambios en su comunidad. También se dio cuenta de que al romper el silencio sobre su experiencia, estaba animando a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de apoyo que gradualmente creció y se hizo más fuerte. Lily sabía que a pesar de todo el progreso que había logrado, el viaje aún no había terminado. La lucha contra la discriminación y los prejuicios seguía en curso, y todavía quedaba mucho por hacer. Sin embargo, ya se sentía más preparada para los desafíos que le esperaban. Se dio cuenta que en su corazón había nacido una fuerza que nunca imaginó que tendría. La experiencia en el aeropuerto, que al principio parecía solo un momento de humillación, era ahora el hito de una transformación interna. Con cada paso, comprendió más lo que realmente significaba ser una defensora de la justicia y la igualdad, y aunque le costaba admitirlo, ahora veía ese momento como crucial, como el catalizador que la empujó a ir más allá de lo que jamás imaginó que era capaz de hacer. El apoyo constante de su padre también fue fundamental en este proceso. Cristóbal, siempre presente, no solo guió, sino que también escuchó las inquietudes de su hija. Él sabía que el camino hacia el cambio no sería fácil, pero nunca la presionó para que fuera algo que no quería ser. Él la ayudó a encontrar sus propias respuestas y al hacerlo se volvió más fuerte, más decidida y más empática. Le enseñó que, más que luchar contra los prejuicios, era importante cultivar la compasión y comprender las diferentes perspectivas que existían a su alrededor. Cuando Lily miró el rostro de su padre, comprendió que a pesar de todo lo que había enfrentado, había algo profundamente humano en esas lecciones. La idea de que cambiar el mundo comienza con la voluntad de escuchar, aprender y actuar con empatía. Una fría mañana de otoño, semanas después del incidente, Lily estaba sentada en su habitación, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Ella estaba sentada a la mesa, con su diario abierto frente a ella, y comenzó a escribir otra entrada, como lo había hecho desde aquel día en el aeropuerto. Pero esta vez, algo había cambiado en sus palabras. Ya no escribía con rabia ni frustración, sino con una nueva claridad, como alguien que comprendía la importancia de cada paso que había dado. Allí dejó constancia, con una mezcla de agradecimiento y seriedad, de todo lo que sentía. Lily sabía que este momento de reflexión no se trataba solo de lo que había logrado, sino de en quién se estaba convirtiendo.
se estaba transformando en una persona a la que no solo le importaba su propia voz, sino también las voces de aquellos que aún no tenían el coraje de hablar. Sin embargo, todavía estaba el eco del día en el aeropuerto que no la dejaba del todo en paz. El dolor de aquella humillación, aunque disminuido, aún existía en algún rincón de su memoria. Y fue en ese momento que decidió hacer algo que nunca imaginó. Escribiría una carta a Madison, no para vengarse ni para herir a la azafata, sino para expresar todo lo que había sentido ese día. Ella quería que Madison supiera el impacto de sus acciones, pero más importante aún, quería que la azafata comprendiera que las palabras y acciones de una persona pueden crear ondas que afectan a más personas de las que nadie imagina. Lily sabía que no cambiaría la vida de Madison con esa carta, pero sentía que era la única manera de cerrar esa parte de su viaje, de mostrarle a alguien que la injusticia, incluso en su forma más cotidiana, no pasaría desapercibida. El día en que la carta debía ser entregada llegó, y Lily sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Ella no sabía exactamente qué esperar de Madison, o incluso si realmente leería o reflexionaría sobre lo que estaba escrito. Pero cuando se acercó a la azafata al final del vuelo, una sensación de paz la invadió. Ella no estaba allí para crear más conflicto ni para buscar venganza. Lily solo quería ser escuchada, mostrarle a Madison que incluso en un simple gesto de desdén había más que una acción aislada. Hubo consecuencias. La azafata la miró con expresión perpleja al recibir la carta. No hubo palabras, no hubo reacciones inmediatas, pero Lily sintió que en ese momento la verdad había sido compartida. La carta no cambiaría todo, pero podría ser un comienzo, una pequeña semilla plantada para un futuro más consciente. Cuando bajó del avión, su padre la observó con una expresión silenciosa de aprobación. No necesitaba decir nada. La mirada entre ellos fue suficiente. Para Christopher, la actitud de Lily no era solo un reflejo de su valentía, sino también de su carácter, de cómo se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que él podría haber imaginado. Sabía que, aunque el incidente del aeropuerto había sido un momento doloroso, había algo grandioso en la forma en que ella se había reconstruido después de ello. Ella no solo luchó, sino que utilizó ese sufrimiento como combustible para convertirse en una persona más fuerte, más consciente y más decidida a marcar una diferencia en el mundo. Para él, ver a Lily crecer así era el mayor legado que podía tener, un reflejo de cómo los valores de la justicia y la empatía se iban transmitiendo de generación en generación. Con el tiempo, Lily se convirtió en una voz activa en los debates sobre igualdad y discriminación en su escuela y en la comunidad. Su viaje no había sido fácil, pero la joven ahora se encontraba en una posición que, hasta hacía poco, no se habría imaginado capaz de ocupar. Se convirtió en una apasionada defensora de causas sociales, siempre dispuesta a utilizar su experiencia personal para abrir los ojos de los demás a aquello que a menudo pasaba desapercibido. Lily sabía que a pesar de su arduo trabajo, todavía había mucho por hacer, pero estaba en paz con el hecho de que los cambios significativos a menudo comenzaban siendo pequeños, con una persona dispuesta a dar el primer paso. Y en su caso, ese paso se dio cuando decidió no permanecer en silencio. Mientras recorría este nuevo camino, también se dio cuenta de lo esencial que seguía siendo el apoyo de su padre. Christopher, quien nunca aprovechó su posición para aliviar la carga de su hija, siempre la alentó a luchar las batallas que ella creía justas. Él no fue un héroe en su historia, sino más bien el guía que la ayudó a darse cuenta de que la verdadera fuerza estaba dentro de ella. Fue un recordatorio constante de que la lucha no es solo contra los demás, sino también contra la indiferencia que a menudo nos impide actuar.
Lily sabía que con el paso de los años se enfrentaría a otros desafíos, pero ahora, más que nunca, estaba preparada para afrontarlos. Lily nunca imaginó que ese día en el aeropuerto tendría un impacto tan grande en su vida. El miedo que sintió en el momento de la humillación dio paso a una sensación de poder que nunca pensó que sería capaz de experimentar. Se había convertido en una persona diferente, más consciente de sí misma y del mundo que la rodeaba. La vergüenza que sentía al principio comenzó a ser reemplazada por un sentido de propósito que la guiaba en todo lo que hacía. Su experiencia ya no era algo que ocultar o lamentar, sino algo que podía utilizar para ayudar a otros a encontrar su propia voz. Lily se convirtió en un ejemplo de cómo, incluso en las situaciones más difíciles, era posible levantarse y transformar el dolor en fuerza. Su padre, al ver todo esto, sintió un inmenso orgullo, no por su posición social o lo que podía ofrecer, sino porque veía en Lily un carácter construido el reflejo no desde el privilegio, sino desde la verdadera empatía y el coraje. Él sabía que, aunque su vida apenas comenzaba, ya había demostrado más madurez y comprensión que muchas personas de su edad. Él entendió que la verdadera grandeza no proviene del dinero o del éxito material, sino del impacto que generas en el mundo que te rodea. Y en ese momento supo que Lily seguiría adelante, no solo como su hija, sino como alguien que podía cambiar el mundo. La transformación de Lily no ocurrió de la noche a la mañana, pero poco a poco se dio cuenta del verdadero impacto de sus acciones. Ella ya no tenía que ser la víctima de la historia. Ella era la autora de su propio destino. Sus palabras ahora tenían un peso diferente y sabía utilizarlas sabiamente, siempre con la intención de abrir los ojos de quienes la rodeaban. Poco a poco, el miedo a enfrentarse a la injusticia fue sustituido por una tranquila confianza, una certeza de que estaba en el camino correcto. Y aunque todavía aparecieran adversidades, ella estaba dispuesta a afrontarlas de frente. El sentimiento de impotencia que dominó sus pensamientos el día del embarque dio paso a la comprensión de que todos tenemos el poder de marcar una diferencia, incluso en las situaciones más difíciles. En su diario, Lily escribió que el incidente en el aeropuerto no había sido un obstáculo, sino una oportunidad. Aprendió que la verdadera lucha no estaba en defenderse a sí misma, sino en crear un espacio donde todos pudieran ser respetados y escuchados. En su mente, el concepto de justicia ya no se limitaba simplemente a corregir un error, sino a construir una cultura donde la empatía fuera la base de las relaciones humanas. Y a medida que pasaba el tiempo, se sentía cada vez más comprometida con esta misión. La lección más importante que aprendió de todo esto fue que el silencio nunca puede ser una opción. Ella sabía que si la injusticia no recibía respuesta, continuaría perpetuándose. A medida que Lily se involucró más en causas sociales, descubrió el poder de las pequeñas acciones. Ella entendió que alzando la voz podría inspirar a otros a hacer lo mismo. No se trataba de hacer grandes cambios de una sola vez, sino de cómo cada pequeño acto de valentía contribuía a construir algo más grande. Lily se convirtió en un modelo a seguir para los demás, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Ella habló desde el corazón y actuó con la convicción de alguien que sabe lo que significa ser silenciado y luego encontrar la fuerza para levantarse. Cada situación en la que decidió no permanecer callada representó un paso más hacia la transformación personal y colectiva. El impacto que esa experiencia tuvo en Lily también se reflejó en cómo comenzó a ver a las personas que la rodeaban. Ella sabía que muchas personas estaban pasando por situaciones similares, pero no todos tenían el coraje o la oportunidad de hablar. Fue entonces cuando tomó la decisión de no solo ser una defensora de la justicia,
sino también una fuente de apoyo para aquellos que no podían hacerse escuchar. Se dio cuenta de que al defenderse estaba ayudando a crear un entorno donde otros se sentían más seguros de hacer lo mismo. Lily entendió que el verdadero cambio llega cuando nos unimos para luchar por todos, no solo por nosotros mismos. Cuando Lily recordó aquel día en el aeropuerto, ya no sintió enojo, sino una silenciosa gratitud. Fue en ese momento cuando aprendió la importancia de tomar una posición y de no permitir que la injusticia quede sin respuesta. Ella sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para afrontarlo. Con el apoyo de su padre y la confianza que había construido en sí misma, Lily se comprometió a continuar la lucha por la igualdad, por un mundo donde cada persona tuviera la oportunidad de ser escuchada y respetada. Y al mirar hacia el futuro, se sintió más fuerte, más empoderada y más decidida a ser una voz activa en un mundo que necesitaba urgentemente más coraje y más justicia. Ella sabía que el verdadero cambio comenzaba con cada acción, con cada voz que se alzaba contra la opresión, y ella estaba dispuesta a ser una de esas voces, sin importar cuán grande fuera el desafío.